Hello, everybody. Welcome tonight. We are now hopefully live on Facebook. I'm Julie Flygar. I'm the president and CEO of Project Sleep. And I'm so excited because we have a very special broadcast tonight in Spanish. I'm so excited for you to hear Alexa's story in Spanish, and my dear friend and fellow Rising Voices speaker, Grizel, is here to help introduce Alexa and help translate, because I actually do not speak Spanish myself. Buenas noches. Can you translate? Buenas noches, bienvenido a este programa especial para el Día Mundial de la Narcolepsia que estamos creando conciencia aquí. Va a presentar la historia Alexa para lo que es crear conciencia sobre la narcolepsia, y aquí se presentó Julie, que es la fundadora de la organización Project Sleep. And just quickly before we get started, really excited that now we're just 3 days away from World Narcolepsy Day. Yay! So this is a big day to raise awareness around the globe. And that's why we're so excited to have Alexa sharing her story tonight in Spanish. Estamos aquí a 3 días del Día Mundial de la Narcolepsia, y por eso es que estamos aquí para presentar la historia de Alexa. I think with that, I'll just go ahead and pass it over to Grizel to introduce Alexa, and I'm so excited for you to hear Alexa's essay. Entonces ahora voy a presentar a Alexa para que ella pueda comenzar a leer su escrito. Alexa, Grizel? Yeah. Grizel. Also, to tell people that they can write in questions on Facebook in the comments, and then we'll ask her questions after. Ok. Los que tengan algún comentario, le gustaría que Alexa después puedan responder alguna pregunta, por favor pónganlo ahí en el comentario abajo donde está la parte de Facebook, para que podamos preguntárselo a Alexa. Pues Alexa no va a poder leerla, pero sí la vamos a poder hacerle llegar a Alexa las preguntas. So I'm going to present her, Julie. Okay. Alexa Cuevas es una estudiante de 22 años que cursa actualmente la licenciatura de químico farmacéutico biólogo y trabaja como representante de atención al cliente. En el 2019 fue diagnosticada con narcolepsia con cataplegia, y ahora es parte del programa Rising Voices of Narcolepsy de la organización sin fines de lucros Project Sleep. Comparte su historia con la esperanza de empatizar y crear conciencia alrededor de esta condición que hasta el día de hoy sigue siendo poco comprendida. En sus tiempos libres, Alexa disfruta de escuchar música, ver series y pasar tiempo con su familia y amigos. Gracias. Okay, thank you, Julie. Recuerdo la primera vez que fui abducida por extraterrestres. A principios del año 2019, cuando me encontraba en mi primer año de universidad, me fui a la cama alrededor de las 11 de la noche. Cuando estaba a punto de quedarme dormida, me di cuenta que no podía moverme y tampoco podía hablar. Seguía despierta y lo único que podía hacer era respirar. Comencé a tener mucho miedo e intenté gritar, pero era como si de repente me hubiera quedado muda. De pronto, una nave voladora se posó sobre mí. Al voltear hacia arriba, vi una luz blanca penetrante que emergió de la parte baja de la nave hasta llegar a mí. Mi cuerpo comenzó a elevarse directamente hacia esa luz sin que yo tuviera control sobre ello. De un momento a otro, me encontraba en un lugar completamente desconocido. Recuerdo estar en un cuarto de color morado. De pronto, me di cuenta que me encontraba amarrada a una especie de silla sin poder moverme. Y fue ahí donde me di cuenta que no me encontraba en mi casa. El miedo comenzó a apoderarse de mí poco a poco. Un grupo de criaturas de color café y de aproximadamente 1,40 m comenzaron a señalarme. Mientras veía sus largas manos, ellos comenzaron a acercarse hacia mí, y cuando estaban a punto de tocarme, todo desapareció en cuestión de segundos. Me di cuenta que me encontraba de nuevo en mi cama
y que el habla y el movimiento de mi cuerpo habían regresado. Definitivamente ha sido uno de los momentos en donde mayor miedo he sentido. En esta y en muchas otras ocasiones, criaturas horrendas me visitaban. Y no solo eso, muchas veces me jalaban, me gritaban al oído, me llevaban a otros lugares o simplemente me miraban fijamente. En algunas ocasiones intenté hablar con otras personas sobre lo que cada noche escuchaba, veía y sentía, pero les parecía imposible de creer. Además de estas visitas, llevaba años viviendo con constante sueño, el cual poco a poco comenzó a limitar mi vida. El miedo y la frustración me llevaron a buscar respuestas sobre lo que me estaba sucediendo. Un día, finalmente, decidí teclear en la barra de búsqueda de Google abducciones de extraterrestres. Ahí fue la primera vez que leí algo relacionado sobre narcolepsia. Estas horribles experiencias durante la noche ocasionaron que tuviera pánico de ir a la cama. Muchas de estas noches me pasaba a dormir con alguno de mis padres. Estas fragmentaciones de sueño ocasionaron que aumentara el sueño durante el día. Ser una mujer universitaria que estudia la carrera de químico farmacobiólogo ya representaba mucha presión sobre mí. Siempre trataba de esconder el sueño que sentía para poder ser como el resto. Yo sabía y me sentía distinta, lo cual generó que comenzara a compararme con el resto. Actualmente estamos sumamente influenciados por las redes sociales. El hecho de que haya crecido rodeada de todas estas imágenes aparentemente perfectas, así como publicaciones y videos de cómo debemos actuar, qué debemos hacer, cómo debemos vernos y qué debemos tener, solo lo hacía más complicado. Ponía demasiado esfuerzo en tratar de aparentar que tenía la misma energía que otros estudiantes. Sin embargo, el sueño durante el día y las visitas nocturnas solo aumentaron. Recuerdo siempre haber sido una persona con constante sueño, y mis padres siempre pensaron que era normal y que estaba estrictamente ligado con la edad que tenía. Al ir creciendo, estas comparaciones solo aumentaron. Esto generó que comenzaran los constantes cuestionamientos sobre si era normal el sueño que tenía o porque simplemente no podía pasar un solo día sin sentir la necesidad de tomar una siesta. Siempre me ha encantado salir con mis amigos, pero entrar a la universidad tuve que elegir entre ellos o terminar las tareas que debía entregar. Permanecer despierta mientras manejaba se comenzó a tornar cada vez más complicado. Hubo ocasiones en las que orillé el auto por unos minutos porque mis ojos se cerraban. En una ocasión me quedé dormida por unos minutos, cuando el semáforo se encontraba en rojo. Segundos después, el ruido del claxon de los coches logró despertarme. Todo lo que sentía no tenía cabida en los estereotipos actuales que se tienen de una joven de 22 años. Meses después de que comenzaron esas horribles experiencias nocturnas, decidí hablar con mis padres respecto a lo mal que me sentía y lo mucho que esto estaba afectando mi vida social, escolar, física y emocional. Les hablé sobre lo que había encontrado en Google y que quería tener algo llamado narcolepsia, pero estaban completamente escépticos. Esa misma semana venía manejando de la universidad hacia mi casa cuando de pronto sentí un golpe muy fuerte. Segundos después, desperté dándome cuenta de que había causado un choque múltiple. A pesar de que todos los involucrados se encontraban bien, recuerdo haberme sentido completamente destrozada. Este accidente logró que mis padres tomaran en serio todo lo que yo les llevaba contando por meses. Poco antes de cumplir 20 años, me acompañaron a mi primera cita con un neurólogo. Después de someterme a varios estudios, me confirmaron que padezco narcolepsia tipo 1, uno de los dos tipos de narcolepsia. En retrospectiva, me he dado cuenta que llevo años presentando síntomas causados por la narcolepsia antes de haber obtenido un diagnóstico. Parecía que todo terminaría ahí. Sin embargo, este viaje apenas comenzaba. He aprendido que la narcolepsia es un trastorno neurológico que afecta directamente en cómo el cerebro regula el ciclo del sueño. El excesivo cansancio y los episodios diarios de sueño incontrolable son el síntoma principal. Cabe destacar que existen otros síntomas que también pueden afectar severamente la calidad de vida. Siendo una persona que vive con narcolepsia tipo 1, también presento otro síntoma llamado cataplegia.
Está caracterizado por la pérdida súbita del tono muscular en una o más partes del cuerpo y es causado por las emociones fuertes. Sí, emociones como tristeza, enojo o risa pueden desatar un episodio catapléjico. Recuerdo la primera vez que me di cuenta de que llevaba tiempo presentando este tipo de episodios. Estaba de pie en clase en la universidad cuando algo me hizo reír tanto que mis rodillas se doblaron por completo. No podía parar de reír y tampoco podía ponerme de pie. Las personas que tienen narcolepsia tipo 2 no presentan episodios catapléjicos. Finalmente, todas esas criaturas que me veían, me gritaban y me tocaban por las noches obtuvieron nombre. Son alucinaciones hipnopómpicas e hipnagógicas. Estas alucinaciones pueden ser auditivas, táctiles y visuales, que generalmente se encuentran acompañadas de parálisis del sueño. Este último síntoma era el responsable de que al despertar no pudiera moverme y tampoco pudiera hablar. Durante este tiempo en el que por fin todo lo que sentía obtuvo un nombre y una explicación, comencé a separarme de mis amigos, lo que generó que mi estado anímico empeorara. La gente a mi alrededor no podía creer que la narcolepsia realmente existe. Muchos me decían que ellos también son personas dormilonas, mientras que otros insistían en que estaba exagerando o que simplemente eran sueños y no alucinaciones. Entiendo completamente su escepticismo. ¿Cómo podrían creerme? Hay una enorme falta de conciencia e información sobre los trastornos del sueño en México. Francamente, creo que todavía les es complicado creerlo. Hasta el día de hoy, gente a mi alrededor sigue comparando esta condición con el mero hecho de tener sueño después de un día pesado. Aunado a ello, estamos acostumbrados a ver imágenes constantes de vidas perfectas por todas las redes sociales. Estos estereotipos me orillaron a cuestionarme lo que sentía y si era o no algo real. Llegó un momento en el que sentía que debía verme de cierta forma, actuar de cierta manera y cumplir con ciertos objetivos en un determinado tiempo. Incontables veces me pregunté si lograría ser suficiente a pesar de vivir con narcolepsia, si lograría desempeñarme en un trabajo como el resto o si llegaría el momento en el que se me discriminaría por ello. Todas eran preguntas sobre si encajaba en los estereotipos determinados por la sociedad y que son reforzados día a día por las redes sociales. Sabía que había 3 millones de personas viviendo con narcolepsia, pero no conocía a una sola de ellas. Me sentía completamente sola. Era claro que un diagnóstico solo era el principio de este viaje. Comencé mi tratamiento consumiendo estimulantes del sistema nervioso central, los cuales no funcionaron de la forma que mi neurólogo y yo esperábamos. Intentamos mezclar distintos estimulantes con antidepresivos, pero tampoco funcionaron. Comencé una búsqueda exhaustiva con el objetivo de encontrar un neurólogo que pudiera ayudarme. Eso es bastante complicado y caro en México. Durante este tiempo no podía practicar ejercicio, ir a la escuela y hacer tarea en un mismo día como el resto. Veía historias en Instagram de personas de 22 años saliendo y divirtiéndose. No podía parar de pensar en cómo no estaba con ellos. Las pocas veces que asistía era inevitable sentir como si hubiera estado despierta por 72 horas. Mi estado de ánimo y el constante cambio de medicamentos me afectaron cada día más. Había pasado un año entero. A unos días de cumplir 21 años conocí a mi actual neurólogo. Él logró lo que ningún otro médico pudo durante un año. Logró prescribirme el medicamento adecuado. A lo largo de este proceso me enseñó un par de lecciones. Él me dijo que jamás me comparara con el resto, pero más importante, que jamás debería de sentirme mal por vivir con narcolepsia. Comencé a discriminar el tipo de contenido que consumo en redes sociales. Me involucré con organizaciones y cuentas relacionadas a crear conciencia sobre la misma. Yo misma creé mi propia cuenta en Instagram con el objetivo de hacernos visibles y empatizar con otros. Hoy sé que cada día es un paso más en este proceso. No puedo evitar sentirme constantemente preocupada por mi futuro.
Mi cabeza sigue llenándose de dudas y miedos. No puedo evitar sentirme en desventaja a comparación del resto. Otras veces pienso en todas las cosas que me he perdido. Tengo 22 años y las personas muchas veces mencionan que esta es la mejor época de mi vida. Honestamente, eso solo pone más presión en cómo debo vivir mi vida. Contar con la gran red de apoyo con la que cuento hace todo más sencillo. Me recuerda todas las grandes cosas que he ganado por vivir con narcolepsia. Tener la oportunidad de conectar, hablar y empatizar con otras personas que se encuentran enfrentando lo mismo me hace sentir parte de algo. Escuchar todas esas historias de madres, hermanos, abuelos y amigos me devuelve la esperanza para lo que viene. Agradezco profundamente a mi neurólogo, a mi mamá, hermano, abuelos, tíos, primos y amigos por apoyarme y acompañarme durante este viaje. Soy bendecida por tener a cada uno de ustedes. Sé que soy una mujer fuerte con mis propias virtudes y defectos. A pesar de no ser parte del molde, sé que está bien no estar bien. Está bien ser diferente y no tener la vida aparentemente perfecta que alguien muestra a través de una pantalla. He aprendido que no pertenecer al típico estereotipo que la sociedad impone no me resta valor. Entiendo que hay mejores días que otros y que vivo un proceso distinto al resto. Para mí, la mayor motivación es saber que contar mi historia representa un paso más en la lucha por hacer visible algo que afecta a millones de personas. No elegí tener narcolepsia, pero sí elijo cómo vivir con ella. Comparto mi historia como parte de Rising Voices of Narcolepsy, el cual es un programa que forma parte de la organización sin fines de lucro Project Sleep, la cual motiva a pacientes y personas allegadas a esta condición a compartir sus historias con el fin de mejorar la comprensión de la misma. Gracias. Gracias por compartir tu historia, Alexa. Aquí que te están viendo en esta historia tan conmovedora, ¿verdad? De cómo has podido, a pesar de las circunstancias, vivir con narcolepsia, ¿verdad? Poder crear conciencia. Y allá en México también y poder inspirar a otros que viven con la condición. Tú anteriormente mencionaste también de madres y personas que en tus cuentas sociales te llegan y te hacen preguntas. Eso es algo muy bueno, Alexa. Te felicito. Entonces, van a haber varias preguntas. Los que quieran que estén aquí conectados con nosotros en vivo en Facebook pueden mandar las preguntas que le gustaría que yo le preguntara a Alexa. Y la primera pregunta que tenemos aquí es, habían varios puntos que mencionaste en tu escrito, ¿verdad? En tu ensayo. Hiciste unos puntos sobre las redes sociales, ¿verdad? Que a veces presentan una imagen perfecta, ¿verdad? Y la necesidad de entender, ¿verdad? Que esas imágenes perfectas no son la realidad, ¿verdad? No es realidad y son muy poderosas. ¿Cómo ha sido, Alexa, tu experiencia en lo que es de la sensibilización en lo que es en las redes sociales? Sí, hice mucho hincapié respecto a las redes sociales porque es, creo que es un problema. Como lo dije en mi ensayo, estamos rodeados de imágenes aparentemente perfectas y todos los días vivimos bombardeados de historias y de fotos de cómo se supone que deberíamos de ser o de vidas aparentemente perfectas cuando eso no lo es todo. Me parece sumamente importante saber diferenciar y discernir entre lo que es una historia en Instagram de 10 segundos a lo que es la vida real. Y creo que estamos muy adentrados e inmersos en las redes sociales y creo que es preocupante
porque sobre todo para las generaciones más pequeñas que nacen con Instagram y tienen contacto a las redes sociales a muy temprana edad. Y también creo que yo viviendo con narcolepsia, muchas veces soy parte de ello y muchas veces me dejo llevar por lo que veo en una historia y muchas veces me comparo eh, con personas simplemente por lo que veo a través de las redes sociales. Entonces creo que es muy importante simplemente saber diferenciar entre lo que es una historia en Instagram y lo que es la vida real. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Totalmente 100%, Alexa. ¿Y dónde pueden las personas encontrar tu cuenta? Bueno, yo tengo una cuenta en Instagram que se llama Narcolepsy México y es una cuenta que creé hace como 2 años. En realidad no pensé que nadie me fuera a seguir y lo hice, como también lo comenté en mi otro live, porque me hubiera gustado que hubiera una cuenta cuando yo comencé a buscar sobre esto y sobre todo una cuenta que fuera hispanohablante, no necesariamente de México, pero que fuera gente que hablara español. Entonces así me pueden encontrar. Muy, muy bien, Alexa. Yo creo que eso es muy importante, ¿verdad? Es muy importante, especialmente en lo que es Latinoamérica, ¿verdad? Hablaste mucho también, ¿verdad? De que has empezado a crear conciencia en México. En tu ensayo se puede ver que hay falta de conciencia en México de lo que es la narcolepsia. Yo creo que también, y eso es muy bueno lo que está haciendo, ¿verdad? Con tu cuenta de Instagram y las redes sociales, que no solamente sea para México, pero para otros, como digo, Latinoamérica, ¿verdad? Que no tienen esa conciencia de lo que es vivir con la narcolepsia. Eso muy, muy importante. Entonces, ¿cómo fue? Porque mencionaste de la escuela, ¿verdad? Que tu mamá fue perdón, en la escuela tuya, ¿cómo fue que conseguiste lo que es acomodaciones? ¿Llegaste a conseguir algún tipo de acomodación para poderte ayudar con los estudios? No, en realidad no gozo de ningún trato, de ninguna acomodación como tal. Em, bueno, en la universidad sí saben que yo tengo narcolepsia tipo 1. En realidad nunca me ofrecieron ningún tipo de acomodación o trato especial. Más bien yo fui la que lo pedí y lo pido o sea, cada 6 meses y lo refuerzo y con los maestros también lo refuerzo. Muchos no lo comprenden. Hay algunos también que se han acercado a preguntarme cómo me siento o si requiero de algún tipo de, no necesariamente de trato, pero si me siento mal o si necesito tomarme 5 minutos, también los hay. Pero en realidad, más allá de eso, lo que trato de comunicar es que no me lo ofrecieron, pero yo sí lo pedí. Lo pedí porque así como yo tengo un trastorno neurológico, otras personas tienen otro tipo de enfermedades, condiciones o trastornos. Y, y creo que es importante, así como existen otras enfermedades, también existe esta. Y está bien pedirlo y está bien hablarlo. Muy bien por ti, Alexa. Me alegro mucho que pudiste hablar y es verdad, a veces hay profesores que entienden y hay otros profesores que tristemente no entienden, pero me alegro mucho que pides en cierta forma, cierta acomodación en el sentido que puedas comprenderte, ¿verdad? Y crear conciencia dentro de tu misma universidad, que eso es algo importante. Y como
Como tú dices, esto es una condición como cualquier otra condición, ¿verdad? So, también que está en la universidad, hablaste de que está estudiando lo que es farmacia, ¿verdad? ¿Qué es lo que te motivó de estudiar esta carrera? En realidad me motivó que siempre me ha gustado mucho todo lo que tiene que ver con la salud. No decidí estudiar esta carrera porque tuviera narcolepsia. En realidad, cuando entré a la universidad no sabía que lo tenía, pero conforme ha pasado el tiempo, tanto vivir con narcolepsia como lo que estudio sí se ha ido entrelazando, pero para nada fue una motivación que yo tuviera narcolepsia, porque ni siquiera lo sabía. Ya. No, no lo sabías, pero ahora que sí lo sabes, algo que te motiva más. Sí, en realidad yo quería estudiar medicina y desconozco cómo sea en Estados Unidos, pero en México es una carrera que es muy pesada. Y una de las grandes razones por las que no la elegí fue justo el tema del sueño y justo el tema que no sabía si podría, porque estaba muy cansada. Sí fue una decisión por la cual no estudié esa carrera. Ya, de que no estudiaste la carrera por el sueño. Ujú. Sí, definitivamente. Ya, pero está estudiando farmacia. Sí, Pero eso es algo, bueno, también eso no es una carrera muy fácil que digamos. sí, no, no. No, pero es algo muy bonito y eso es algo que a lo mejor pueda en un futuro poder ayudar, porque como dijiste, también en México ustedes usan diferentes medicinas, ¿verdad? No son, ¿cuáles son algunas medicinas que a lo mejor usan? Porque a lo mejor no es igual de aquí, por ejemplo, que de Estados Unidos, Para la narcolepsia, para la narcolepsia. en realidad México está muy limitado en medicamentos para la narcolepsia. Em, Nosotros realmente nada más tenemos, sin decir las marcas y mencionar nada más como el medicamento, nosotros nada más tenemos metilfenidato y otro medicamento que se llama armodafinilo y modafinilo también, pero nosotros no, aquí no existe ningún tipo de medicamento como anfetamínico. También por ahí sé que aprobaron dos medicamentos este año que ya se venden en Estados Unidos y en Europa nuevos. En México, desgraciadamente, no existen, entonces es muy limitado el tratamiento. No tenemos acceso a los medicamentos que ustedes tienen acceso o que Europa tiene acceso. Ya, ya. Y es algo que a lo mejor como está estudiando lo que es la farmacéutico, ¿saben? Lo que es la farmacia, como estudiante de farmacia, a lo mejor sería algo que te interesaría, ¿verdad? En un futuro, a lo mejor en algo de alguna investigación o trabajar para que puedan aprobar ciertas medicinas en México. Sí, por supuesto. Sería un sueño. Serían sueños, bueno, los sueños no son imposibles, lo puedes hacer. Yo sé que a veces es difícil, eso yo te entiendo, ¿verdad? Viviendo siendo una persona que vive con narcolepsia, te entiendo que a veces es difícil. Hay ciertos sueños, como dijiste, ¿verdad? Que originalmente no querías estudiar farmacia, pero el sueño te limitaba, ¿verdad? So, yo te entiendo, pero a pesar de eso, encontraste algo que te gustó, estás en la universidad y estás logrando ese sueño de poder estudiar lo que es la farmacia. A lo mejor uno nunca sabe, Alexa, puede poder ayudar en lo que es el traer más, no solamente conciencia, pero cosas que puedan ayudar en medicamentos, ¿verdad? En México, que pueda abrir esas opciones, ¿verdad? Para los pacientes que tengan narcolepsia. Sí, por supuesto, me encantaría. Um, que en tu historia hablaste como la narcolepsia, ¿verdad?
ha afectado tu vida social. ¿Podrías compartir un poquito más sobre eso? Sí, claro. Em, sí, definitivamente ha afectado mi vida social. Em, me separé mucho de muchos amigos que tenía, em, porque no los podía ver tanto. Como todos estamos en diferentes escuelas, era muy complicado y es muy complicado todavía para mí verlos, por lo cual me fui separando. Y creo que más importante, creo que ellos lo tomaron o lo percibieron como si ya yo simplemente no quisiera asistir a ciertas reuniones o a ciertas fiestas, pero en realidad era porque no podía. Em, sí fue muy complicado, fue un golpe bastante duro, em, pero más adelante, con mis actuales amigos, em, pues trato de compartirles un poco lo que vivo y en realidad me entienden bastante. Me alegro mucho, eso es muy importante. Es muy importante tener amistades que te entienden, ¿verdad? Y más cuando uno vive con la condición, no es que nos limiten, pero ¿verdad? Es una bendición que a veces otras personas no tienen, ¿verdad? Ese apoyo. ¿Y cómo pueden las personas apoyar mejor a sus amigos y seres queridos con narcolepsia? Em, yo creo que, al menos en mi caso, nada más tratando de entender, sé que es complicado, pero apoyar y entender simplemente cuando una persona em, está cansada o necesita tiempo para sí misma o simplemente no quiere o no puede asistir a un lugar, pues simplemente entender en lugar de tal vez de reprochar o de juzgar. Y también creo que es importante preguntar. Si hay dudas, pues preguntarle a la persona si tenemos duda o cómo se siente. Muy bien, Alexa. ¿Y cómo te involucraste, Alexa, con Project Sleep y elevando las voces de narcolepsia? Em, Comencé una búsqueda exhaustiva en Google. En realidad, abrí creo que todos los links que hay sobre narcolepsia en Google y no recuerdo cómo fue que llegué a la página de Project Sleep. Em, Vi más o menos qué hacían y vi que había un programa, justamente el de Rising Voices for Narcolepsy, y te podías inscribir. Entonces decidí inscribirme. La verdad es que no pensé que Julie me fuera a contactar, jamás lo pensé. Y después de como 4 meses recibí un correo justamente de Julie y entré al programa, pero fue una sorpresa. Simplemente lo encontré en Google y, y bueno, me inscribí, fui parte del programa, estaba muy nerviosa, eh, hacíamos en vivos en Zoom, yo era la única persona que hablaba español, pero ahí me di cuenta que muchas personas pasan por lo mismo que yo. Conocí a gente de otros países que pasaban por lo mismo que yo y escribí mi historia que me ayudó mucho a mí. Em, y después fue mi primer live, que también fue una sorpresa, porque creo que también ayudó a que la gente cercana a mí pudiera entender un poquito más cómo es que vivo y qué es lo que siento. Claro que sí, Alexa. Y contento también de que también tienes tu segundo live Sí, en español. Eso es algo bueno,
¿verdad? Y la historia, eso es muy importante, lo que tú dijiste, ¿verdad? De querer presentar eso para tus familiares, ¿verdad? A tus amistades, para que puedas expresarte. Yo creo que eso es algo, ¿verdad? Como tú dijiste, como una persona que vive con esta condición, ¿verdad? Con la narcolepsia, que las personas alrededor de nosotros nos puedan entender un poco mejor, porque a veces hay algunos que los entienden más que otros, pero hay otros que todavía a veces les cuestan un poco de trabajo, ¿no? So, yo creo que eso, como tú dijiste, es algo muy importante, ¿verdad? De poderte expresar y de llegarles a otros. Hablaste también que tú eras la única que hablaba español. So, eso es algo bueno. Como dije en esta parte hay más conciencia, que se pueda hacer, ¿verdad? Todo el mundo juntos, ¿verdad? Para los que hablan español, saber lo que es la narcolepsia. Mi otra pregunta, Alexa. Yo sé que has creado conciencia, ¿verdad? En México, ¿verdad? En lo que ha sido como una pionera, ¿no? En crear lo que es la conciencia en México de la sensibilización de lo que es la narcolepsia. Alexa, ¿qué estás haciendo para poder celebrar y crear conciencia sobre el Día Mundial de Narcolepsia? Bueno, creo que un punto muy importante son las redes sociales y creo que la difusión en redes sociales tiene mucho peso. Por supuesto que trato de compartir lo más que pueda en mis redes sociales. Por supuesto que trato de hablar con mi gente, o sea, con la gente cercana a mí. Eh, También igual en la escuela la gente que me pregunta o con mis maestros, más allá de, trato de explicarles qué es la narcolepsia para que lo comprendan mejor y de ahí se vaya difundiendo. Pero sí, no hay muchas plataformas en donde se pueda hablar. En general de trastornos del sueño están muy infravalorados. Pero creo que es cuestión de tiempo. Yo creo y espero em, poder hacer cosas que generen un mayor impacto. Claro que sí. ¿Y hay algunas cosas que tienen en mente? Yo sé que eso es poco a poco, pero ¿hay alguna otra cosa que tengas en mente para seguir creando conciencia? Sí, claro, me encantaría hacer un proyecto en la universidad. Justo hace 2 años, antes de la pandemia, lo platiqué, pero no me hicieron mucho caso, pero después se presentó la pandemia. Pero me encantaría hacer algo en la escuela y en la universidad, algún tipo de campaña, em, justo para que se difundan los trastornos del sueño, pero específicamente el de narcolepsia. Muy bien, eso es algo muy, muy grande. Vas a ver que sí, que poco a poco eso va a poder ser posible y si aquí necesitas ayuda, yo creo que a lo mejor tendrías también para que pudiera compartir tu historia y como tú dices, crear conciencia. Tú eres una guerrera, Alexa, ¿verdad? Eres una guerrera que, que has luchado, que sigues luchando, ¿verdad? A pesar de todo lo que tú has pasado, ¿verdad? Y como tú dijiste en tu ensayo, a veces está bien no estar bien, ¿verdad? Um, pero, pero a pesar de todo eso, has podido llegar a donde tú has llegado y sé que vas a seguir llegando muy lejos. Entonces, no sé si el público que está aquí viendo live en Facebook le gustaría hacerle alguna pregunta a Alexa. So I asked if anyone the persons watching it live would like to maybe ask her some questions, or you want to jump in, or
It looks like people have been commenting a lot. Yeah, though I don't see no questions, but Um, well, they can always connect with you after to ask more questions too. I just want to say thank you guys so much. I didn't understand many words and I'm still crying over here because I'm so proud of you, Alexa. And Grizel, thank you so much for facilitating this discussion. Knowing you both is so special to my heart. I never imagined meeting such amazing people from a part of my life that I didn't like, narcolepsy. But the fact that narcolepsy could bring me to such amazing people like you around the world is so special. Can you share that, Grizel? yes. So Julie dice que ella está muy emocionada, ¿verdad? De poder estar aquí con Alexa y conmigo, de que somos parte, de haberla conocido, de que Alexa es una muchacha muy especial, y de que ella, una parte de lo que es la narcolepsia, no quería saber de esa parte, pero se alegra, ¿verdad? Que ha podido conocer personas como Alexa y como yo y como otras personas también, ¿verdad? Que de esta conexión que han impactado, ¿verdad? De compartir cada uno de nosotros, ¿verdad? Como personas que crean conciencia de la condición. So, I hope I translated well. Like there's a few questions now, Grizel. Yeah, yep, there is. Una de las preguntas, Alexa dice, Alexa, que si tú crees que algún momento encuentren algún medicamento. Espero. No lo sé, en realidad todos los medicamentos que actualmente existen son meramente paliativos, son para tratar los síntomas. Todos los medicamentos que existen aquí en Estados Unidos, o sea, que existen actualmente, ojalá se encuentre un medicamento que pueda atacar específicamente la causa y no solo aliviar los síntomas. Ojalá sí, ojalá esté viva para verlo. Y la otra pregunta, Alexa, es hablar del tema de compartir tu historia. ¿Te ha ayudado a sobrellevar tu narcolepsia? Mucho, mucho. Me ha ayudado a hablar más. Aún hay a veces que me da pena o que yo misma siento que tal vez exagero, pero me ha ayudado mucho a saber compartir lo que siento y también, obviamente, a conocer personas que también lo tienen y me ayuda a empatizar, saber que no soy la única y me ayuda a validar mis sentimientos y a validar, pues sí, lo que siento y a saber que lo que siento es real. Claro que sí. So, no sé, do we wait a little bit more for more questions or yeah, no? No sé. Oh, I think we're okay. If maybe there's another comment here. Oh, a few yeah. more. Sí, dicen que como una persona mayor, o decir, anciana, personas mayores pueden lidiar con la narcolepsia. Es una pregunta complicada. Yo creo que igual que los demás, creo que es multifactorial. Creo que es importante, por supuesto, tener un régimen de medicamentos, pero también creo que es muy importante el apoyo de tu familia y de la gente cercana a ti. Creo que suma mucho. Ok. Entonces aquí hay una muchacha de Colombia que dicen que aprobaron una ley de la salud
de lo que acobija la medicación gratuita que se lo enviaban, parece que al neurólogo. Me dijiste que en México, bueno, comentaste que en México eso no hay nada, medicación gratuita, ¿no? La verdad, no lo sé. No sé si por parte de programas, por parte del gobierno, sea posible obtener medicamentos de manera gratuita. La verdad es que no lo sé. No, porque en verdad tienes que pagar y son caras, ¿eh? Y son bastante caras. Sí. Should we say thank you to everybody for joining us? This is quite the group around so many different countries represented in the comments. So it's pretty amazing. Yes. Ok. So les queremos agradecer a todos los que están sincronizándose con nosotros de varios países para escuchar la historia de esta joven tan emprendedora, de tan luchadora, ¿verdad? Que ha podido enfrentar y lograr sus sueños a pesar de vivir con narcolepsia. So, gracias a todos por estar en sintonía con nosotros. And thank you, Grizel, and thank you, Alexa, tonight for this wonderful broadcast. No, muchas gracias. Gracias, Julie, por invitarme. Gracias, Crisel, por haber leído mi ensayo, por ayudarme, por traducir. Y la verdad es que no puedo ver nada de lo de Facebook, pero sé que mi familia me está viendo y voy a tomarme el tiempo para agradecerles de nuevo a toda mi familia, a toda la gente a todos mis amigos, a toda la gente que me ama, eh, por estar viendo esto, pero más allá de solamente por verlo, por apoyarme y por tratar de entenderme. Y de nada, para mí fue un honor, Alexa, de verdad que sí. All right, guys, should we say good night? Sure. Buenas noches. Gracias. Bye. Bye. Buenas noches.